¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al primer episodio de nuestro primer podcast jurídico denominado Hecho y Derecho. En este espacio vamos a ir debatiendo aspectos esenciales sobre la práctica jurídica, el derecho penal, la litigación, la valoración probatoria. Vamos a contar con invitados durante el desarrollo de todo este programa, esencialmente los siguientes que vienen desarrollándose. Para aquello déjenme saludar a todos mis amigos, también a quienes forman parte de la Red Boliviana de Estudios en Ciencias Penales, y para ello tenemos primero y presente a Eddie Ordóñez. ¿Cómo estás, Eddie? Muy buenas noches. Javier, muy buenas noches, Roger. Estoy más que feliz de poder ser parte de este primer episodio del podcast Hecho y Derecho. Este espacio va a ser una contribución importante para poder, desde luego, desde nuestra práctica jurídica, poder contribuir a los temas actuales de derecho penal y, por qué no, de litigio y el razonamiento probatorio. Un gusto, Javier, un gusto, Roger, por compartir este espacio. Bien. Roger, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Javier. Hola, Eddie. Un gusto realmente estar acá en este emprendimiento académico jurídico en el que vamos a hablar de lo que nos gusta, ¿no? De derecho, en materia penal, litigio. Realmente un gusto. Sí, como dicen, agradecer especialmente a nuestra organización que hace posible que este proyecto se haya consolidado, como es la Red Boliviana de Estudios en Ciencias Penales. Y bueno, ya que estamos hablando de ello, preguntarte, Roger, ¿cómo recuerdas tú que hemos podido fundar esta organización que está brindando ya o está teniendo algunos frutos, y bueno, los proyectos que también hemos venido ya trazando en años anteriores? Mira, yo recuerdo que esto nace en realidad como una especie de hobby entre amigos, que nos juntamos y empezamos a hablar de lo que nos gusta, que es derecho, y por qué no decirlo, nos juntábamos muchas veces para protestar ciertas cosas que veíamos en la práctica judicial. Y decíamos, bueno, a ver, hagamos algo para socializar, porque pareciera que aprendíamos mucho del debate interno nuestro, y por lo menos es el recuerdo que yo tengo de que así nace la Red Boliviana de Estudios en Ciencias Penales, que sirve, que es el medio, por así decirlo, para socializar el conocimiento en materia penal, debatir. Claro, y aquí es importante aclarar que tampoco somos dueños de la verdad, ¿no? Podemos equivocarnos y al final de cuentas el derecho siempre va a plantearte distintas posiciones sobre las cuales en realidad es lo que pretendemos, generar debate para construir conocimiento, y que esto pues sin duda permita de que podamos tener mejores días con la administración de justicia y también sin duda poder incidir en la academia. Eddie, ¿qué eventos recuerdas que ya hayamos desarrollado en todo este tiempo desde la fundación de la Red Boliviana? Bueno, Javier, retomando las palabras que decía Roger, el nacimiento de esta red, de esta organización, nace justamente la necesidad de crear estos espacios de reflexión jurídica que pueda contribuir a una mejor práctica del litigio penal. Esa es la expectativa con la que hemos creado este espacio y este episodio y estos eventos que seguramente van a ir reproduciéndose en todo este tiempo. Recuerdo, Javier, el evento que tuvimos del Congreso en materia penal el año pasado, y lo trajimos a Jefferson, no sé si te acuerdas. Sí, claro. Es una eminencia. ¿A ti qué te pareció, Roger? Increíble, una experiencia inolvidable. Sí, ¿no? La verdad es que fue un gran evento, claro, para haber sido el primero que organizábamos, y claro, con ayuda también del doctor Fabricio Ortiz de Santa Cruz, con su gran movimiento abogado joven. Y su equipo, todo su equipo que también, que ya tiene mucha experiencia en todo esto, ¿no? Y que también nos colaboraron. Y que bueno, déjenme comentarles también que este día, en estos días, estamos ya suscribiendo también como Red Boliviana de Estudios en Ciencias Penales con la Academia Boliviana de Litigación, que de Juan Carlos Camacho en La Paz, que es también una gran persona, un gran profesional a quien admiro y respeto bastante y le mando saludos. Y pues junto a ellos también vamos a estar lanzando nuevos eventos, Abogado Joven, Red Boliviana de Estudios en Ciencias Penales, y ya más tarde les vamos a ir comentando sobre el gran evento también que tenemos para los primeros días de agosto, ¿no, querido Roger? Así es, se viene un evento, pero creo que de magnitudes bíblicas, podríamos decirlo, sí. Valga el término, en agosto. Ya es algo nuevo, pero seguramente vamos a ir hablando luego de eso, ¿no? Sí. Ya. Bien, para entrar un poco en materia, bueno, la idea de este primer podcast es ir avanzando, ir desarrollando algunas cuestiones un tanto aún no complejas, pero que emergen de la experiencia del día a día de nosotros como litigantes también, y muchos amigos que se dedican a la litigación. Y para aquello, el punto que quiero plantear es
¿cuáles son las habilidades que un abogado litigante, especialmente en materia penal, debe de tener? No digo para tener éxito, pero sino para poder afrontar de manera adecuada los retos que ahora te plantea la litigación y lo complejo de la administración de justicia. Eddie, ¿qué habilidades crees que debe de tener un abogado litigante en materia penal? Bueno, mira, Javier, considero de que no hay un estándar de habilidades. Siempre las particularidades profesionales que destacan a un abogado de otro se van cultivando en el camino. Principalmente considero que al ser la abogacía una de las carreras más importantes porque genera los puentes con la sociedad, la confianza en un sistema de justicia, requiere desde luego un compromiso constante en la mejora profesional. Y parte del litigio que nosotros como abogados lo hacemos, o sea, litigamos, vamos a argumentar ante las audiencias, parte de la expresión oral es fundamental y la solidez de los argumentos que posteriormente lo planteamos al juez en un caso. Entonces, el estudio, la profundización del derecho, la preparación con antelación de los argumentos van a permitir desde luego poder otorgarle al juez los mecanismos necesarios para que tengamos un fallo de repente a nuestro favor. Considero que se debe preparar mucho antes y además se debe practicar. La oratoria es fundamental porque eso nos va a permitir convencer de nuestros argumentos. Sí, porque al final de cuentas lo que yo pienso es que un buen abogado litigante es el que trabaja con la cabeza y con la garganta. Eso está claro, ¿no? Y la capacidad de convencimiento frente a cualquier juez o tribunal es esencial. ¿Tú qué opinas, Roger? Yo concuerdo, yo creo que la oratoria es fundamental, pero hago énfasis en lo que tú dijiste, Javier. Debe trabajar la cabeza y la garganta en sintonía, porque si solamente trabajamos con la garganta, con la voz, estaríamos empleando mera retórica. Y retórica sin argumentos sólidos, válidos, material y formalmente, entonces queda en palabras vacías, ¿no? Y yo creo que esa es una de las otras habilidades que debe adquirir el abogado que se enfrenta a la justicia, es ser analítico. Tiene que ser bastante analítico y no solamente de memorizar las leyes, memorizar jurisprudencia, etc. Bueno, al menos es mi criterio, no sé qué piensan ustedes. Sí, no, sin duda. Yo de hecho recuerdo que en algún momento de la universidad yo pensaba de que no podía retener en algún momento mucha información y que con ello no tenía alguna pasta de ser abogado litigante, pero luego vas entendiendo de que al final de cuentas no solo se trata de retener información, sino de lograr procesarla, captarla y además transmitirla. Eso es claro, transmitirla. Yo creo también de que, como hemos ido hablando varias veces, el campo del derecho penal es un campo áspero, es un campo empedrado, y requiere principalmente cultivar desde nuestra profesión la empatía. La empatía en el procesado, en la persona que eventualmente estamos atendiendo, porque se juegan bienes jurídicos tan importantes como la vida, la libertad, se juega el patrimonio de las personas, y es importante que el abogado pueda entender que detrás de ese nombre, de esa persona o de esa causa, es un ser humano que tiene sus problemas, que está enfrentando una gran dificultad y una gran angustia. Por eso el factor empático es importante, también creo yo, Javier, como alguna vez lo hablamos también con Roger, ¿no? Ponerse en el lugar de la persona que está siendo sometido a un proceso penal. Sí, y de ahí creo que viene un poco el hecho de que cualquier gran abogado antes tiene que ser gran persona. Eso sí, está claro. Yo creo que sí. ¿Y qué les parece del temple? Porque yo sé que como abogados litigantes muchas veces se han enfrentado a situaciones bastante tensas, ¿no? Donde probablemente la reacción violenta haya sido lo primero que hayan pensado, pero ahí está el temple, ¿no? El saber controlarse. ¿Ustedes creen que un abogado debe desarrollar el temple? Yo pienso que sí, porque de hecho me ha pasado en algunas audiencias que algunos abogados se apartan totalmente de alguna dinámica procesal correcta o de cuestiones propias de la lealtad procesal y empiezan a atacarte, ¿no? Ya el conflicto no es con el proceso en sí, sino el conflicto es con el abogado. Y a veces como que van lanzando ciertas palabras, frases, conclusiones durante la audiencia, y creo que si tú no estás concentrado en el caso, pero además enfocado en lo que realmente pretendes en ese juicio o en esa audiencia, pues pierdes el control y pierdes el caso. Yo creo lo mismo, Javier, porque en un proceso, o sea, debemos entender que parte de la profesionalidad de nuestro ejercicio
es que siempre va a haber una posición contraria. El respeto al colega es fundamental, el no apasionarse nosotros con un caso y no trascender más allá de lo profesional. Eso es absolutamente también relevante. Ahora, yo pienso también el hecho de que, no sé qué opinan ustedes, por ejemplo, alguna vez le hemos hablado, el abogado debe defender algunos determinados delitos. El abogado defiende delitos, defiende personas. El abogado debe defender al culpable y es un dilema que muchas veces hemos colocado sobre la mesa en nuestras discusiones. Los abogados cosmetólogos, aquellos que eligen un caso por bonito, porque es fácil para ganar, o prefiere cargarse la responsabilidad de asumir un caso que de repente es difícil, porque los casos más difíciles son los casos donde son culpables, pero para garantizar un debido proceso. Yo creo principalmente de que un abogado no debe ser estigmatizado a partir de las causas que defiende, sino de los términos de su defensa. Y eso es fundamental, creo yo, empezar a partir de transmitir a la sociedad estas circunstancias. Porque cuando uno está enfermo, el médico no pregunta cuál es su pasado de esa persona. Cumple su rol de salvar la vida, igual el abogado, garantizar sus derechos, creo yo. Y alguna vez nos tocó ver, ¿no, Javier, Roger, esos aspectos? Sí, de hecho muchas veces me ha pasado en la familia que te cuestionan de por qué defiendes alguna vez a los delincuentes. La respuesta siempre va a ser la misma, ¿no? Y como decías, Eddie, un médico no va a ir a curar sanos. Es verdad. El abogado tiene que ser visto como un dique de contención al margen de las categorías dogmáticas del derecho penal, ¿no? Es un dique viviente, si quieres. Tiene que garantizar el debido proceso a cualquier persona. Claro, y cuando hablas del debido proceso, que por supuesto en realidad las reglas de juego no son otra cosa que lo que establece la ley, en realidad nosotros lo que pretendemos es que se cumpla la ley y no necesariamente que tengamos que hablar de que un abogado defensor penalista va y busca necesariamente la absolución, sino también puede buscar de que se aplique correctamente la ley y se le otorgue eventualmente la sanción proporcional que la ley determina frente a un procesado. Correcto, Javier, como tú dices, no es cierto. Y volvemos aquí a la reflexión inicial que antes hacíamos al inicio. No existe otra forma que la sociedad ha visto más perfecta para garantizar la convivencia entre nosotros que el derecho. El abogado es ese puente entre el derecho y la justicia. Entonces, depende mucho de nosotros, de nuestro trabajo, de nuestra profesionalidad que podamos dedicar a las defensas de nuestros casos, que la sociedad pueda creer más en el derecho. Porque la mayoría de los problemas se generan porque no hay confianza en el derecho. No hay confianza, entonces los abogados tenemos que contribuir a lograr esa confianza en el sistema de justicia. Y ahí la pregunta que nos hacíamos antes, ¿cómo podemos contribuir a la mejora de un sistema de administración de justicia? Y es por eso que también retomo las palabras de Roger cuando decía, ahí nace justamente la Red Boliviana de Estudios Penales, Javier, con esta iniciativa que estamos haciendo. Así es. Bien, ahora que hemos entrado un poco a las habilidades de un abogado litigante que debe tener y hemos realizado un pantallazo inicial de muchos aspectos que siempre los venimos debatiendo, sin duda que es importante preguntarnos qué hace o qué características tiene ya no solamente un abogado litigante en materia penal, sino el abogado penalista. ¿Qué implica, Roger, para ti ser un abogado penalista? Uy, mira, yo creo que es una pregunta difícil de responder, compleja, porque tiene varias aristas. Recuerdo un dicho bastante coloquial que señala que el abogado incluso tiene que ser psicólogo, ¿no? Cierto. Porque tiene que escuchar al cliente, el cliente se está quejando, le está contando todo su pesar, su malestar, porque hay que recordar que el derecho penal es básicamente la expresión más violenta del Estado. Es la forma legalizada de violencia que tiene el Estado. Entonces, ciertamente el cúmulo de habilidades que debe tener un abogado específicamente penalista trasciende lo jurídico. Tiene que ser multifacético. Decíamos hace rato el temple, saber comunicar. Eso es fundamental en materia penal, porque sabemos que las investigaciones se desarrollan en un tiempo limitado, las audiencias tienen un tiempo determinado, no es que la autoridad judicial te va a escuchar por siempre y para siempre. Sabemos la práctica, ¿no? Te dan tiempos y tú tienes que en ese corto tiempo sintetizar, condensar tus ideas y saber transmitirlas. Quizá algunos de los puntos que se me ocurren son esos, no sé, tal vez hay muchos más.
Sí, sin duda. Eddie, ¿cuán estratega tiene que ser un abogado penalista? Bueno, en todas las áreas del derecho debe ser estratégico, pero en materia penal, es como dice Roger, creo que involucra un conocimiento también de otras áreas de la ciencia y del saber humano. El hecho de ser psicólogo, sí, tienes que conocer, porque tú cuando vas a argumentar un caso o a tomar una defensa, pongamos un delito de género, tienes que estudiar desde medicina legal, tienes que estudiar para poder hacer las alegaciones correspondientes respecto al certificado forense, tienes que saber contrainterrogar o interrogar de repente a los peritos, y eso implica un conocimiento, desde luego, de multidisciplinario, podríamos decirlo, de diversas áreas de la ciencia del derecho. Entonces, el abogado, desde el primer momento en que asume un caso, el abogado penal, desde luego que debe hacer una planificación. Y alguna vez lo hablábamos, la planificación parte, ¿no? Seguramente vamos a profundizar más adelante en la teoría del caso. Es decir, ¿cuáles son los hechos que yo le voy a llevar hipotéticamente al fiscal o al juez? ¿Cómo los voy a demostrar? Y fundamentalmente, a partir de esos hechos, si es que tienen o no relevancia penal, porque no toda conducta tiene relevancia penal, y ahí implica el hecho de la necesidad fundamental de tener que profundizar el estudio de la dogmática penal, porque solo la dogmática penal nos podrá decir si una conducta es o no delito. Y eso es lo que decíamos también, Roger, Javi, alguna vez se ha olvidado mucho estas discusiones de dogmática penal en varios de los juicios que hemos tenido, ¿no, Javi? Sin duda, y algo claro que viene ocurriendo, y yo lo pongo en la mesa de debate, es que es tanta, no creo yo que sea el desconocimiento solamente de dogmática penal, que en algún momento nos ocurre. Ya les decía, no somos nosotros perfectos, ni que lo que vengamos a decir acá es la absoluta verdad. El conflicto ocurre cuando los mecanismos de contención procesales para el inicio de un procesamiento no son los adecuados, y esto genera de que se vayan aperturando casos que son absurdos. Correcto. Y aquí empezamos un poco desde los filtros que pasan por la policía boliviana, en casos en los cuales vemos que la fiscalía admite en algunas oportunidades denuncias que al parecer no deberían siquiera investigarse por la irrelevancia del hecho mismo frente al sistema penal, y va ocurriendo un conflicto mayor cuando ya esto llega a instancias de juzgamiento, ¿no? Entonces, ciertamente que a veces nomás pareciera que el hecho de aplicarse o no la dogmática penal a veces está sujeto también a cuánto una autoridad quiere o no aplicar la ley, porque al final de cuentas entendemos también, como decía Roger, y rescato bastante, que ciertamente el derecho penal son las aguas más turbias del Estado, porque es violencia estatal. Y si la dogmática no actúa de manera correcta en la investigación, en el procesamiento, vemos que existen personas injustamente detenidas, o en su caso, personas que son culpables, que están en las calles. Sí, yo creo que sí, miren, y pienso que esto se genera por el divorcio que actualmente existe, particularmente en nuestra cultura jurídica, entre la teoría y la práctica. ¿Qué se suele decir? No, aquí uno se aprende haciendo, en la práctica. Tienes que ir a los juzgados, tienes que ir a la fiscalía, etc. Está bien, uno aprende el movimiento, pero esa práctica, entre comillas, que tenemos, está divorciada de la teoría. Y yo creo que eso ocasiona que los filtros que deberían existir fallen. Porque no te olvides que si el Ministerio Público falla en algo, está el filtro del juez. Y si el juez falla en algo, el abogado litigante debe operar como un filtro. Por eso decía hace rato, somos a veces como un dique viviente. Tiene que el abogado reclamar, sea el fiscal, sea el juez, decirle, estás haciendo mal. Podemos qué sé yo, plantear ciertas cuestiones basadas en dogmática, en doctrina, teoría, y generar el debate. Lo importante es generar el debate. Debatiendo vamos a saber si estamos haciendo mal, si estamos haciendo bien, pero lo importante es que vamos a tener una discusión racional, y ya no va a ser simple decisionismo de las autoridades, ¿no? Una discusión racional en el que se adopte la decisión que corresponda. Sin duda. Y aquí, Eddie, ahora que hemos ingresado un poco al debate mismo de cuánto incide el conocimiento de la dogmática penal
en la litigación. Te hago una pregunta. ¿Los libros son para adornar la biblioteca? Mira, Javier, yo con toda honestidad te puedo decir que tengo varios libros, no tengo el tiempo tampoco para poder leerlos, no los he leído todos. Uno quisiera, ¿no? Desde luego, hermano, pero tratamos desde luego, desde el tiempo que podemos, porque el litigio penal involucra una serie de problemas continuos de tus clientes todo el tiempo. Las personas vamos a están en problemas, vamos a tener que ir atendiendo cada uno, organizarnos, tener una metodología de trabajo, pero principalmente cultivarnos, Javier. Cultivarnos en el estudio profundo del derecho penal. Y ese estudio profundo nos va a permitir, como decíamos hace algún momento atrás, yendo en retrospectiva, tener esa solidez de los argumentos que posteriormente vamos a plantear al juez. Porque ¿cómo vamos a buscar un convencimiento del juzgador si no tenemos una base sólida de un argumento construido a partir de un estudio profundo del tema que vamos a tocar, ¿no? Entonces creo que los libros son para leerlos. Estos espacios son para dialogar, son para debatir y para aprender fundamentalmente, porque yo aprendo de ustedes, aprendemos todo el tiempo y esa es la gran contribución que queremos hacer. Sí, bueno, ya entrando en algo un poco más relajado, yo quiero preguntarles a ambos, ¿cuál es la experiencia más curiosa que han tenido en el litigio? La más curiosa, ¿en qué sentido curiosa? No sé, experiencia mala o buena, como quieras llamarlo, pero algo que no ocurre todos los días, ¿no? En una sala de audiencias. Bueno, mira, yo recuerdo una anécdota, no sé si ocurrirá todos los días, pero me pareció bastante curiosa en ese sentido. Tenía un procesado y ese señor estaba encausado por varias causas del mismo tipo. Era un tipo penal grave, era feminicidio. Y bueno, esta era la cuarta causa, si no recuerdo mal, la cuarta causa, y de repente se instala el juicio, pero el presidente del tribunal señala y dice, bueno, yo creo que aquí ya sabemos todo, entonces ¿por qué no se somete a abreviado? Directamente nos ha instado a aceptar el abreviado. Pero digo esto como eufemismo, porque de verdad que nos estaba presionando para aceptar el abreviado. Y yo decía, mucho, ¿no? Esta es la justicia que tenemos. O sea, es como algún momento leí un término de algún profesor, McDonaldización de la justicia. Queremos la justicia como salen las hamburguesas de McDonald's, así de rápido. A pedido, además. A pedido. En algunos casos. Probablemente al juez no le interese, no haya tenido algún interés, pero como que él ya tenía un convencimiento sesgado, quizás es otro capítulo, vamos a hablar de este tema de los sesgos, ¿no? Pero quería ya la sentencia. Sí. Quería ya la sentencia y ahí me puse a reflexionar bastante del estado de nuestra justicia. Sí. Y lo que dices es cierto, porque si nosotros vamos revisando un poco las últimas reformas vinculadas al área penal, y en realidad nos hemos olvidado tanto de generar calidad en la administración de justicia, que nos hemos enfocado a darle rapidez. No importa cómo, pero que salga rápido. Sí, queremos. ¿Cierto? Y eso complica todo. Sí, ¿Tú recuerdas algo? Sí, o sea, yo te corroboro lo que tú dices, lo que dice Roger también. Enfrascarnos en dar resultados estadísticos y métricas muy elevadas respecto de la resolución de los casos en términos absolutamente rápidos, pero nos olvidamos la sustancia y nos olvidamos, reitero, lo que habíamos hablado hace un momento, la humanidad. Esta persona no es un número de un expediente, ni va a engrosar una larga lista dentro de las estadísticas que se presentan usualmente, ¿no?, por parte de las autoridades, sino tiene un problema que requiere una mayor atención y una profundización del estudio de su problema. Es por eso que no podemos, creo yo, sacrificar por el tiempo, sacrificar la sustancia de la resolución. Pero también nos encontramos ante un problema estructural, el sistema de justicia. El bajo presupuesto también que tiene nuestro sistema de justicia no permite, desde luego, poder crear mayores juzgados, dar condiciones para poder litigar en los términos de que se garantice un acceso a la justicia para la gente. Entonces, hay que ver desde un aspecto estructural y medular también el problema de la administración de justicia. Sin duda. Volviendo al tema, ¿alguna curiosidad que te haya pasado en audiencias? Bueno, similar a la del Roger, me tocó litigar allá
Puerto Suárez, por la frontera allá con Brasil, y más allá del calor extenuante allá hace unos 8 años aproximadamente, 10 años, voy a una audiencia, estoy planteando la excepción en los términos de la etapa que corresponde de juicio, y me dice el juez: un ratito, abogado, ¿para qué lo está planteando si eso ya se va a rechazar? Pero señor juez, escúcheme mis argumentos, todavía no he escuchado la forma en que la voy a plantear. No, es que ya sabemos que lo vamos a rechazar, no dilate, abogado. Y bueno, tuve que asumir en ese momento una posición fuerte y decirle: señor juez, recháceme, pero primero me tiene que escuchar usted. Y lo tuve que plantear. Y lo he planteado y al final terminó dándonos la razón, el tribunal extinguiendo ese proceso. Pero imagínate que si en ese momento de repente rehuíamos aquella posición y no planteábamos la excepción. Que a veces uno con inexperiencia, el temor, dice: uy, mejor no me peleo con el tribunal. Claro, y encima que te amenaza: te voy a declarar rebelde a tu cliente y te voy a sancionar, abogado. ¿Estás seguro que lo vas a plantear? ¿Va a persistir? Y bueno, así como que te hacen dudar. Pero ahí parte, desde luego, lo que decíamos, la firmeza. Hay que tener que ser firmes si creemos, lógicamente, que estamos en la razón jurídica. Sí. A mí me han pasado dos situaciones un tanto curiosas. La primera, yo hace aproximadamente, una de las primeras audiencias que tuve de juicio oral. Y recuerdo, que me había preparado como todo abogado joven, responsable, querías dar lo mejor de ti. Y pues las primeras armas que uno hace, y yo llego y uno de los abogados ya muy reconocido en el medio, me dice: ¿por qué sigues leyendo? Se va a suspender. Le digo: no, pero doctor, hay que estudiar, hay que estar bien preparados. No leas, se va a suspender. Estás perdiendo el tiempo. Le digo: no, imposible. Vas a ver. Entra el juez de sentencia y en ese momento directamente veo, vas a ver, te he dicho algo y se va a suspender. Veo que el abogado lo mira a su patrocinado y le hace así. Y el patrocinado se cae al piso y empieza a convulsionar. Y el abogado empieza a decirle: ayuda, un paramédico, por favor, traigan una enfermera. Y pues montaron un tremendo show en la sala de audiencias. El juez se asustó, llegó la policía, se llevaron en ambulancia a la persona. Qué tremendo. Y audiencia suspendida. El abogado me llama momentos después y me dice: te dije que se iba a suspender. Pero hay parte, pues, la ética, yo creo. Claro, obviamente, ¿no? Y otra experiencia que esto les digo, no sé si les ha pasado, igual era la primera audiencia que yo iba a litigar a Santa Cruz. Y claro, uno internado, con traje, corbata, bien puesta, llego a Santa Cruz y en esos tiempos no habían remodelado los ascensores del Tribunal Departamental de Justicia. Sí, me acuerdo. Es cierto que eran muy antiguos, atrás. Ahora están bien. Entonces, la fila era como que interminable esa fila. Entonces el vuelo se retrasó, llegué sobre la hora y era en el piso 12 mi audiencia. ¿Tú sabes lo que es subir 12 pisos con traje, con corbata, en una calor de 34 grados y la humedad? Te aseguro que el motor de los nervios de llegar a tiempo te ha hecho correr, pero como maratón. Llego, la juez me da la palabra, no podía ni hablar porque llegué así al filo. Y me dijo, le di pena y me dijo: denle un vaso de agua a ese pobre abogado. 10 minutos de receso. Que se está deshidratando. Sí. Pero así. Pero si tuviéramos que contar, Javier, las cosas que nos pasan, realmente es anecdótico. Yo creo que puede salir un episodio como para contar anécdotas. Habría que hacerlo. Y de hecho, les pedimos a todos nuestros seguidores que nos comenten en la página qué experiencias han tenido en audiencias, que seguramente hay muchas otras que son curiosas. Estoy seguro que se va a estandarizar esta experiencia, se va a estandarizar porque las cosas que nos pasan en el litigio, en el campo del ejercicio, creo que no son aislados de cada uno, es una generalización y estas cosas llegan a pasar todo el tiempo. Sin duda. Bien, vamos entrando un poquito ya a debatir algunas cuestiones que creo que es un tema medular que llama mucho al debate, pero no les planteo que sea tan profundo, pero que sí nos permita un poco realizar un análisis de algunas deficiencias en experiencia que vamos viendo en el día a día de la litigación, y que para mí es importante porque además va a dar curso a la presentación de nuestro
gran evento académico, como decía Roger, y es hablar un poco en relación a esto de la valoración y el razonamiento probatorio. ¿Cuán importante crees que es el valorar adecuadamente y de manera razonable la prueba? Mira, yo diría que si me atrevo a lanzar un número, podría decir que ocupa quizá el 70-80% de la capacidad de litigio del abogado, del juez, de la capacidad de decisión, de resolver del juez, ¿no? Porque si es que no asentamos todas nuestras premisas, todas nuestras armas retóricas en prueba, bueno, no tenemos nada. Tenemos pura retórica, palabras vacías, palabras que se las lleva el viento, ¿no es así? Así es. Entonces, yo creo que la valoración de la prueba ha sido muy descuidada. ¿Por qué? A ver, pónganse a pensar ustedes. Ustedes han estudiado conmigo en la Universidad Mayor de San Simón. Ciertamente. ¿Qué materia relativa a hechos o prueba tenemos? Yo no me acuerdo. Yo peor, o sea, hemos incluso lo básico, que creo que es el derecho penal 1, penal 2, el procesal penal, no se llega mucho a profundizar. Y ese si es un conflicto, ¿no? Claro. Eso es un conflicto. Es un problema porque, y de hecho casi ninguna universidad tiene materias profundas que vayan a abordar la prueba y los hechos en serio. Entonces, ¿qué pasa? Como todos los abogados no recibimos, nos incluimos en eso, no recibimos formación en los hechos, en la prueba, bueno, salimos y practicamos básicamente la intuitividad. Ustedes saben, valoramos la prueba generalmente por intuiciones. ¿Cómo valoran un testigo las autoridades judiciales? Ahora. Mira que alguna vez me ha pasado igual, que los jueces en una sentencia han fundamentado por el tono de voz del testigo, e inclusive de que porque miraba a los laterales presumían que estaba mintiendo. ¿Es así? Es que creo que hay un problema sólido ahí en los aspectos de valoración probatoria. Primero, que el testigo es un medio de prueba, o sea, al vertir su testimonio el testigo, desde luego tiene que relatar cómo han pasado los hechos, hace una reconstrucción en materia de hechos, de un hecho desconocido para ese momento para el juez. Pero el testigo, en la medida que pueda aportar corroboración periférica, como dicen, la mentira no conoce de detalles, pueda aportar hechos relevantes, puede generarse una cierta credibilidad. Pero aquí entro y coloco sobre la mesa la discusión. ¿Cuántas veces hemos hablado respecto de la credibilidad del testimonio de una víctima en delitos de género? O sea, hemos visto desde último tiempo atrás cómo es de que hoy en día solo la declaración de la víctima es absolutamente suficiente para autorizar una condena contra una persona. Y no se hace justamente ese test respecto a la credibilidad de su testimonio, ese test respecto de qué, de la ausencia de valoración subjetiva que puede derivar, por ejemplo, como sabemos, ¿no?, de algún móvil de resentimiento, interés o de cualquier otra índole que le prive de veracidad de ese testimonio, corroboración periférica y persistencia en discriminación. Creo que es importante abordar esos aspectos para poder, desde luego, tomar una decisión que pueda ajustarse a los hechos. Y justamente este problema es por eso. Se suele decir que la valoración de la prueba en nuestra cultura jurídica y en todas las cercanas, porque ojo, no es un problema exclusivo nuestro de Bolivia. Toda Iberoamérica, toda Latinoamérica tiene ese problema. Se suele decir que es una caja negra, porque arroja un resultado, pero uno no sabe cómo funciona ni qué hace para arrojar ese resultado. Como ustedes lo han dicho, muchas de las autoridades judiciales todavía siguen fundando sus convicciones en creencias subjetivas del testigo. Ha declarado, su narrativa es coherente, ha hablado bien, con coherencia, su tono de voz, su gestualidad, ha transpirado. Seguimos y nos hemos olvidado de la psicología del testimonio. Lo que básicamente hace la valoración racional, en este caso de la prueba, es decirte, bueno, valoremos la prueba, valoremos los hechos, pero con sentido crítico y de forma racional. Y ciertamente ahí es donde entra la verdadera aplicación por ejemplo, en delitos de género, de la perspectiva de género, ¿no? Entender el contexto en el que realmente una posible víctima en situación de violencia pues viene relatando los hechos de los que ha sido víctima. La perspectiva de género lo que ciertamente va a permitir es comprender
estos detalles que tú mencionas de acuerdo a las cualidades individuales de cada persona. Y no va a ser lo mismo que valores un testimonio de una víctima de violación con una víctima de un robo, que es totalmente distinto el contexto en el que se viene desarrollando. Ahí es donde debes de eventualmente aplicar esta perspectiva de género. Y en palabras también del profesor Jordi, entrando ahí un poco el tema, él mismo dice, no, la perspectiva de género no incide en la valoración probatoria, porque en realidad la valoración probatoria ya es racional, libre de sesgos. Entonces es lo que tendría que ocurrir. Yo igual creo, Javier, de que, como hemos escuchado, no sé si recuerdas aquellos años donde hacíamos algunas mesas de diálogo, así como estos espacios, inclusive con María Elena Tar, ¿te acuerdan? Y decía, María Elena nos decía que se está aplicando mal la perspectiva de género. La perspectiva de género no quiere decir que tienes que creer a ultranza. Es como tú dices, la valoración probatoria, en palabras del profesor Jordi, está sustentada en un sentido absolutamente crítico y objetivo. Entonces, no es que no creamos a una víctima de agresión sexual, a una víctima de violencia. Se le debe, desde luego, dar esos espacios de corroboración, de credibilidad, pero debe, ante todo, despojarse esta valoración de aspectos totalmente subjetivos y vincularse fundamentalmente a aspectos críticos y objetivos que doten de credibilidad ese testimonio y que principalmente puedan ser aportados y corroborados con elementos de prueba que apoyen esa versión de la víctima, ¿no? Esos son aspectos que desde luego sería interesante si en algún momento más allá podemos hacer algún escenario, algún debate o otro espacio. No, de hecho ya los próximos episodios ya vamos a tener puntualizados los temas y donde los vamos a ir abordando también con algunos invitados especialistas en el área, abordar todo esto que llame al debate y también pues sea fuente de producción de conocimiento y que ojalá realmente a partir de esto pues dejemos de tener algunas malas prácticas todos, absolutamente todos, ¿no? Quienes estamos involucrados en la administración de justicia, porque Exacto. tampoco queremos satanizar a los fiscales, a los jueces y poner a todos en la misma bolsa. Es que el conocimiento se construye así, ¿no? Debatiendo. Tú tienes una idea, tienes una práctica, bueno, hay que destrozar de repente esa mala práctica, pero para construir conocimiento. No es destrozar sin sentido crítico, ¿no? La par destruens, la par construens, ya decía un filósofo Bacon. Vamos a destruir, pero para construir. Muy bien. Ahora que hemos entrado un poquito en materia, entremos a nuestra... bueno, en realidad ya lo hemos lanzado hace bastante tiempo el anuncio de nuestro evento. Ya estamos a pocos días de recibir a nuestros dos grandes invitados. A ver, Roger, ¿qué nos puedes comentar? ¿Quiénes llegan? ¿Dónde llegan? ¿A qué llegan? Bueno, estamos ya en los 5 minutos de pauta publicitaria, ¿no? Ciertamente, ciertamente. Bueno, mira, ante toda esta falencia que hemos visto junto con otros colegas, abogados, amigos interesados en el tema, hemos decidido, junto con la Red Boliviana de Razonamiento Probatorio, también que en realidad es el ente organizador, la Red Boliviana de Razonamiento Probatorio, del cual también nosotros tenemos el gusto de ser parte, de poder generar un espacio académico de debate, de conversación. Para eso están llegando los dos grandes maestros de la valoración racional de la prueba, desde la Universidad de Girona, España. Estamos hablando del profesor Jordi Ferrer Beltrán, de la profesora María del Carmen Vázquez. Ciertamente es la primera vez que ambos profesores llegan y es, digamos, decía hace un momento, algo épico, bíblico, exageraba por supuesto, pero están 3 días o van a estar 3 días en Cochabamba. Muy poco común, ¿no? Bastante poco común. En realidad, a nivel Latinoamérica, generalmente los profesores, por la apretada agenda que tienen, porque están dando conferencias en distintas universidades del mundo, suelen quedarse 1 día, 2 días a lo mucho. Nosotros vamos a tener los 3 días. 3 días. Vamos a tener los 3 días. Profesores, ¿no? Exactamente. Y bueno, no estamos contando el feriado, ¿no? Van a estar un poco más de ese tiempo, pero 3 días académicos de intenso debate. Sí. Yo recuerdo, Roger, Javier, de que cuando inicialmente nos planteamos la idea de traerlos a los profesores Jordi y Carmen, hemos dicho, pero es una locura. Son profesores de talla mundial en razonamiento probatorio, son directores de cátedras de cultura jurídica, principalmente de la Universidad de Girona, y su apretada agenda encima de que la planificación que requiere esto, porque son muchos meses de antelación,
lo hacía algo poco posible. Sin embargo, hemos ido avanzando. Recuerdo que a través de tus gestiones también con Javier hemos podido hacer acercamientos institucionales también con la red boliviana, y ustedes han viajado igual allá a España, han representado a la red justamente en ese evento tan importante con los profesores. Podrían contarnos parte de su experiencia, tal vez, en otro momento lo vamos a hacer, pero en otro momento, seguramente que va a ser anecdótico. Sí, lo que yo te pregunto, Eddie, si puedes por favor informar a todos nuestros seguidores qué días va a ser el evento, dónde va a ser. El evento va a ser los días 4, 5 y 7 de agosto. Tienen programado que se pueda llevar adelante justamente a partir de las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche en el auditorio de la Universidad Católica Boliviana. Tenemos la modalidad presencial y tenemos también la modalidad virtual. Afortunadamente también tenemos la colaboración de la Universidad Católica Boliviana juntamente con convenios con la Asociación de Magistrados de Cochabamba. Entonces va a ser un espacio principalmente de aprendizaje. Solo los profesores van a impartir una pequeña cátedra que en 3 días no se resume ese conocimiento, pero sí para poder introducirnos a lo que es los aspectos más elementales de la valoración probatoria y el razonamiento probatorio aplicada a nuestra práctica jurídica nacional, que creo que es relevante y atingente a todo lo que estamos conversando. Por supuesto que sí, ¿no? Como dicen, van a ser 3 días de arduo trabajo, para nosotros probablemente también, pero sin descuidar el hecho de que escuchar al profesor Jordi y a la profesora Carmen realmente es un privilegio para aprender más, profundizar en el tema, y pues es un honor tenerlos acá en Bolivia, ¿no? Sí, son estrellas del rock, por así decirlo. O como yo les digo a mis estudiantes, están llegando Messi, Cristiano Ronaldo, de la prueba, y los vamos a ver jugar juntos. Exacto, ¿No es están cierto? llegando rockstars Sí, eso es cierto. al ámbito de la prueba aquí a Bolivia, entonces tenemos que recibirlos como tal. ¿Y qué mejor que presencial? Presencial, ¿qué implica eso? La inmediación, el contacto directo del aprendizaje, del conocimiento de los profesores. Por eso les hemos agradecido mucho su apertura de poder venir a conocer a Bolivia. Sin duda alguna. Entonces, los invitamos para que puedan ser parte de este evento, no se pierdan esta gran oportunidad. Esperemos no sea la única, pero sí es la primera vez que están llegando a Bolivia. Nos emociona mucho poder recibirlos y, como dice Javier, va a ser una agenda muy apretada, pero estamos con toda la expectativa y predisposición de dar todo lo mejor de nosotros para poder generar un evento de primer nivel. Sí, las inscripciones están abiertas, como dicen, modalidad virtual, modalidad presencial también tenemos la modalidad para los extranjeros que quieran llegar a Bolivia, porque nos han ido escribiendo del Perú, de México, de Colombia, y que creo que van a estar presentes. Entonces ese es un gran evento. Les vamos a dejar los datos también en la descripción del video para que ustedes puedan tener a detalle los números de referencia. Y bueno, con ello estaríamos concluyendo nuestro primer programa, nuestro primer episodio de esto que se llama Hecho y Derecho. Roger, ¿algunas palabras para despedirte? Bueno, simplemente agradecerte, Javier, Eddie, a todos los que nos ven y nos escuchan. Un primer episodio, por lo menos a título personal, una primera experiencia, un tanto nervioso, pero te quiero preguntar algo, Javier. Sí. ¿Por qué hecho y derecho? ¿Porque somos hombres hechos y derechos? ¿O de dónde nace el título? Bueno, en realidad ha sido un debate intenso el que hemos tenido, ¿no? De poner el nombre al podcast, pero creo que ganó el que propusiste. Bueno, está bien entonces, está bien. No había mucho que cuestionarte, ¿no? Muy bien. Yo les agradezco a todos. Bien, Eddie. Javier, Roger, agradecidos con ustedes de poder compartir este espacio de reflexión jurídica. También agradecido a toda la gente que nos está viendo a través de este medio audiovisual. Y bueno, este es el primer episodio, lo hemos hecho tan rápido, mira, pasó tan rápido la hora hablando y discutiendo temas que nos parecen relevantes. Seguramente no va a ser la primera vez. Vamos a tratar de forzarnos en traerles temas relevantes y poder principalmente aprender, porque aprendemos todos los días y qué mejor que aprender juntos. Gracias, Javier, muchas gracias, Roger, gracias a todos. Bien, amigos, hemos concluido este primer episodio. Nos vemos la siguiente. Un abrazo grande. Adiós.